Bien, muy buenos días a todos y a todas. Em, bueno, les voy a hacer cierto este videito para que puedan ver cierto todos los contenidos referentes a lo que vamos a trabajar esta segunda semana de la quincena 4, donde vamos a estar analizando lo que es la función lineal. Ya recordemos que la semana pasada vimos los conceptos básicos de una función, qué era lo que conllevaba o cómo se representaba también una función. Vimos su forma gráfica, su diagrama sagital, vimos su tabla de valores, vimos además su forma algebraica. Bien, entonces hoy, ¿cierto? Vamos a dar comienzo a una nueva tipo de función, que es esta llamada función lineal, las cuales vamos a estar analizando y leyendo, ojo, solamente lectura, entre las páginas 96 y 99 de nuestro texto del estudiante. Bien, ahora, luego de leer estas páginas, nosotros vamos a echar un vistazo a las páginas 62, 63 y 64, que son los ejercicios y las actividades que nosotros vamos a estar desarrollando para tener, ¿cierto?, una idea de, o darles una idea, ¿cierto?, de cómo vayan a ir aplicando el desarrollo de estos ejercicios, los cuales vamos a analizar durante toda la próxima semana. Recordemos que este es viernes feriado, por lo tanto no va a haber clase. Por lo tanto, la próxima semana vamos a tener la clase del martes y la clase del viernes completamente para desarrollar ejercicios y actividades. Bien, entonces sin ir más lejos, nos vamos a nuestro libro de el texto del estudiante, perdón, donde vamos a ver en la página nuestra función lineal, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto? En la página 96. Bien, y vamos a, bueno, esto es para que ustedes lo lean, vamos a ir analizando los ejemplos y vamos a ir viendo las definiciones. Bien, ahora, primero, ejemplo 1, dice, se tiene un proyector que puede triplicar el tamaño de las letras de un documento según los requerimientos de los usuarios. Si se decide aumentar 6 veces el tamaño original de las letras de un escrito, ¿cuál es el aumento previo? ¿Cuál debe ser el aumento previo para que éste llegue a 6 veces el tamaño original? Bien, entonces, primero, el tamaño original del documento se relaciona de manera directamente proporcional con el tamaño de la proyección. Por lo tanto, podemos representar la función que modela la proyección del documento como 3x, ¿cierto? Porque va a ser el triple de. Bien, entonces la función triplica el tamaño de las letras, así mismo como lo veíamos la clase pasada. Ahora, si x representa el tamaño original de las letras y a el tamaño con el aumento previo, para que la proyección sea de tamaño 6 veces del original, entonces analizamos la siguiente igualdad. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que A, ¿cierto? Que era el tamaño previo, tiene que ser igual a 6 veces la letra original. ¿Ya? Por lo tanto, se factoriza, ¿cierto? 3 por 2. ¿Por qué? Porque yo quiero buscar el triple de x, porque yo sé que el triple de x va a ser la función original. Entonces, si ya con eso yo puedo averiguar de que A, el tamaño previo que debe tener la letra para que la proyección sea 6 veces el original, tiene que ser el doble del original de las letras. ¿Por qué? Porque si yo tengo el doble de la letra y la triplico, 2 por 3 son 6. Y ahí obtengo, ¿cierto?, el 6x que estaba buscando. Bien, ahora, el tamaño original debe duplicarse para obtener una proyección en la que el tamaño de las letras sea 6 veces el original. Entonces, como yo sé que mi proyector solamente va a triplicar, yo antes de proyectar debo duplicar mis letras para que al proyectar se proyecten 6. ¿Se entiende? Eso es como la idea principal. ¿Cómo yo voy a preparar para que esto se proyecte? Ahora, vayamos empezando a definir qué es esta famosa función lineal. Una función lineal, ¿ya?, es una función que puede escribirse de la forma f de x igual a mx, con m distinto de 0. O sea, ese numerito m, ya que siempre va a ser un número, debe ser siempre distinto de 0. ¿Ya? Puede ser positivo, puede ser negativo, decimal, fracción, pero nunca 0. ¿Ya? Ahora, una función lineal cumple las siguientes propiedades. La propiedad aditiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico,
o sea, yo sumo, perdón, em, dos imágenes, va a ser lo mismo, o sea, yo sumo la suma de dos preimágenes, van a ser equivalentes a la suma de las imágenes, ¿ya? Por separado. ¿Ya? Si la sumo yo, si yo quiero calcular la imagen de 3 más 5, va a ser lo mismo que calcular la imagen de 3 más la imagen de 5, ¿ya? En ese sentido va a dar igual, ¿ya? Y además tiene una propiedad homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy amplificando, ¿cierto? La imagen es lo mismo, la preimagen es lo mismo que si yo amplificara la imagen. ¿Ya? Esto con C distinto de 0, ya que si C fuera 0, estaríamos eliminando y anulando nuestra imagen. ¿Ya? Entonces, esa es la única condición que no se cumple. Ahora, veamos cómo se cumplen estas funciones a partir de este ejemplo. Veamos, dice, se tiene una función f definida como 16x. ¿Ya? 16 va a ser m. ¿Ya? Ojo ahí, es mx. Ahora, si a, b y c son números cualquiera, tenemos que verificar que, primero, ejercicio 1, a más b sea igual a f de a más f de b. Y c, f de f de c por x va a ser igual a c por f de x. Entonces, primero vamos a calcular, ¿cierto?, el valor de a más b y c de x, s por x, aplicando las propiedades numéricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero f de a más b, ¿ya? Y vamos a ver si es que eso es equivalente o no. Entonces, si yo calculo f de a más b, fíjense bien, ahora en vez de estoy diciendo f de x, estoy diciendo f de a más b. Entonces, en vez de decir 16 por x, voy a decir 16 por a más b. ¿Ya? ¿Se entiende o no? O sea, aquí nosotros tenemos que reemplazar. O sea, si yo acá reemplazo x por x, acá voy a reemplazar a más b en a más b, ¿cierto? O sea, en vez de escribir x, escribo a más b, ¿ya? Porque era la letra que yo tenía entre paréntesis. Ahora, ¿cómo yo resuelvo ahora? Yo tengo que multiplicar 16 por a y 16 por b, ¿ya? Recordemos que aquí estamos como trabajando en conjunto con álgebra, por lo tanto debemos, ¿cierto?, resolver de esa manera utilizando la propiedad distributiva, ¿ya? Entonces nos quedaría 16a más 16b. Perfecto. Ahí ya tengo mi primer resultado. Ahora me voy al otro resultado, al f de c por x. Y acá voy a hacer lo mismo. Yo voy a reemplazar x por c por x. Entonces, en vez de tener 16 por x, voy a tener 16 por c por x. Entonces, como todas son multiplicaciones, yo puedo asociar, ¿ya? Y puedo, como estoy multiplicando, ¿cierto? No tengo ningún problema en asociar de distinta manera, como yo quiera. Entonces aquí yo simplemente la c la dejo afuera y el 16 lo dejo dentro del paréntesis y me va a quedar por propiedad asociativa y conmutativa, ¿ya? Porque recuerden que aquí yo estoy asociando y conmutando, estoy dejando el c fuera del 16x, ¿ya? Ahora, esa es una parte. Ahora, la otra parte es comprobar de que los resultados que yo tengo dan el mismo resultado, para la redundancia, que lo que yo calculé antes, ¿cierto? Yo estoy calculando la parte izquierda, ahora voy a calcular las partes derechas. Entonces, calculo por separado f de a más f de b. Entonces, f de a va a ser 16a, ¿cierto? Porque recordemos que era 16x. Entonces, tengo 16a más 16b. ¿Ya? Entonces, así, aquí yo tengo listo, ¿cierto?, mi propiedad. ¿Ya? Tengo 16a más 16b. Listo. ¿Obtengo el mismo resultado? Sí. Por lo tanto, f de a más b va a ser igual a f de a más f de b. ¿Por qué? Porque obtuve el mismo resultado. Y ahora hago lo mismo con la otra. Ya con la segunda, con la multiplicación. Y voy a tener c multiplicado f de x. Entonces el c lo dejo con el resultado porque yo no tengo que calcular nada. Y el f de x sí. Entonces f de x va a ser igual a 16x. Entonces obtengo directamente el mismo resultado anterior. Por lo tanto, yo puedo demostrar, ¿cierto?, que coinciden los números, los resultados obtenidos tanto en la primera ejercicio como en la primera parte como en la segunda. Entonces verificamos que los resultados obtenidos en 1 coinciden con los obtenidos en 2. Luego se cumple que la propiedad es cierta. ¿Ya? Entonces este ejemplo básicamente nos sirvió para nosotros demostrar que la propiedad aditiva y la propiedad homogénea se cumplen, ¿ya?, en una función. En este caso en una función lineal. ¿Ya? Ahora, veamos de lleno más allá de lo que es la función lineal en sí. ¿Ya? Primero, dice ejemplo 3.
Determina si la función es f de x igual a 2 por x y g de x igual a menos x, representan un crecimiento o un decrecimiento y qué punto tienen en común. Ahora, ¿cómo lo hago yo para ver esto? Primero, yo tengo que saber o diferenciar. Y aquí voy a tener dos funciones, una función f de x y una función g de x. El hecho de que no use siempre una f no significa que no va a ser función. ¿Ya? Yo acá puedo usar g de x, puedo usar h de x, y de x, pero en general siempre se utilizan las letras que vienen después de la f, ¿ya? Para poder irme nombrando las otras funciones. Ahora, ¿por qué no puedo decir f de x y f de x? Porque básicamente cuando yo hablo de una función f de x, no puedo dar otra función f de x, ¿ya? Porque tenemos que diferenciar de que son dos funciones distintas, ¿ya? Entonces, para no complicarnos con un tema de igualdad, utilizamos otra letra, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver. Ahora, vamos a analizar estas funciones mediante una tabla de valores. ¿Para qué? Para poder graficar, ¿ya? Ese es el motivo por el cual yo voy a utilizar la tabla de valores. Ya, bueno, yo les decía en la clase anterior que para utilizar una tabla de valores, por lo general siempre uno utiliza valores, por ejemplo, del -2 al 2, negativos y positivos. -2, -1, 0, 1, 2. Ya, en estos ejemplos, en todo caso, tomaron solamente algunos valores, eh, básicamente para poder graficar, pero no necesariamente vamos a tomar siempre los mismos. ¿Ya? Ahora, dice, acá, vamos a leer aquí este cuadrito que dice que para representar una función es conveniente registrar los valores en una tabla e identificar algunos pares ordenados que pertenezcan al gráfico de la función. Claro, ¿cierto? Que es el objetivo de la tabla, y con estos pares ordenados a nosotros, ¿cierto? Se nos va a permitir poder graficar ambas funciones. Recordemos que una función se puede graficar, ¿ya? Entonces, teniendo nuestra forma algebraica, que es la que tenemos acá arribita, vamos a tener, ¿cierto?, nuestra forma en tabla de valores, para luego llegar a una forma gráfica. Ahora, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que la primera función duplica al valor de x. Por lo tanto, si x vale -2, el doble va a ser -4. Si x vale 0, el doble vale 0. Si x vale 2, el doble vale 4. Por lo tanto, vamos a tener esta tabla de valores correspondiente al f de x. Ahora, con el g de x, lo que hace es cambiar el signo de x. Por lo tanto, si yo coloco un -3, g de x vale 3. El 0, 0. Y el 1 queda como -1. Por lo tanto, ahora yo me voy a graficar. ¿Y qué es lo que yo voy a graficar? Yo voy a graficar los valores que obtengo a partir de mi tabla. O sea, tengo como primer punto -2,4. Ya fíjense, este es el punto X y abajo es el punto Y. ¿Ya? Entonces, voy a tener -2,4. Entonces yo me voy -2, -4. Entonces, -2, -4 es el puntito que tenemos celeste acá abajito, ya que representa al primer punto que yo encontré. Luego, 0,0 significa que es el punto del origen, el centro. ¿Ya? Tengo 2,4, que es 2,4, que es el que está acá arriba. Y ya que tengo graficado los tres puntos, puedo unirlos y llegar a mi gráfica de F, ¿cierto? Que es esta celestita. Y por otro lado, voy a tener la gráfica de G, donde voy a tener como punto -3,3. O sea, 3 a la izquierda, 3 hacia arriba. Ahí tengo el puntito rojo. Luego 0,0, que es mi origen, y 1,-1, que es el puntito rojo que tenemos acá abajito. Entonces acá tenemos nuevamente una recta. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo que representemos o determinar si las funciones representan un crecimiento o un decrecimiento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos analizar un crecimiento o un decrecimiento? Mire, nosotros tenemos que ver que estas son rectas, ¿ya? Em, que van siempre de izquierda a derecha, ¿ya? La recta siempre va de izquierda a derecha. Van de los negativos a los positivos. Ahora, si esta recta va en ese sentido, en el sentido del azul, de la celeste, vemos que es un crecimiento, ¿cierto? Porque cada vez nuestra recta va a ir hacia arriba. En cambio, la roja, vemos que la recta va hacia abajo.
Por lo tanto, vamos a decir que esta recta posee, ¿cierto?, un decrecimiento. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar, ¿cierto?, cuál sentido tiene. ¿Ya? Si es un crecimiento o decrecimiento. Y ahora el punto en común de una función lineal siempre va a ser el 0,0. ¿Ya? De hecho, es una característica. Entonces, cuando ustedes les pregunten qué punto tiene en común una función lineal, siempre el punto en común de una función lineal va a ser nuestro punto 0,0. ¿Ya? Siempre, 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 siempre. Ahora, veamos, le llamo acá la 3. Dice, al observar la representación gráfica de la función f, es posible notar que los valores f de x crecen a medida que los x aumentan, ¿cierto? Em, Del mismo modo, los valores de g de x disminuyen a medida que los x aumentan. Luego, la función f representa una función creciente y la función g representa una función decreciente. Bien, entonces era como lo que yo les había comentado. Ahora, una función lineal, ¿cierto? M igual a x, o sea, m por x, con m distinto de 0, corresponde a una recta que pasa por el origen. Que era lo que yo les mencioné, ¿cierto? Siempre una función lineal que tiene la forma m por x va a ser una recta que pase por el centro. ¿Ya? El gráfico dependerá del dominio del conjunto considerado como para graficarla. ¿Ya? El valor m representa la pendiente de la recta, ya que es este numerito que está acompañando a la x, perdón. ¿Ya? Y esta pendiente de la recta va a determinar si la función es creciente o decreciente. ¿En qué sentido? De que si la pendiente m es mayor que 0, la recta es creciente. Y si m es menor que 0, la recta es decreciente. Con esa razón, nosotros vamos a poder determinar si la función es creciente o decreciente sin siquiera graficarla. Ya con el solo hecho de mirar nomás nuestra tabla, no podemos percatar, ¿cierto?, si es que es creciente o decreciente. Ahora, si se conocen dos puntos de esta recta, ¿ya? O dos puntos de la gráfica, nosotros podemos calcular la pendiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con algunos ejercicios en donde nosotros nos pidan calcular la pendiente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, para calcular la pendiente, tenemos que tener dos puntos. ¿Ya? Y la forma de calcular la pendiente es la que muestra acá abajito, en donde nosotros tenemos que tomar la segunda coordenada, perdona, tenemos que tomar eh, el I2, ¿cierto? Que es el segundo componente del segundo punto, restarlo con el I1, ¿ya? Que es el I del primer punto, dividido el X2, el X del segundo punto, menos el X del primer punto. Bien, y luego tenemos que resolver y tenemos que dar como resultado nuestra pendiente. Y ojo, esta es una de las formas que nosotros tenemos para poder determinar nuestra pendiente. Existen varias formas más. Ahora, pregunta acá abajo, ¿por qué crees que la definición anterior x1 debe ser distinto a x2? Claramente tienen que ser distintos porque si yo resto los mismos números, se va a hacer 0, ¿cierto? Entonces, como yo no quiero que esto sea 0, yo necesito necesariamente que sean distintos. Porque si imagínense que esto fuera 5 y esto fuera 5, me va a dar 0. Entonces, debe ser distinto. Básicamente es por eso que se hace ese alcance. Bien, ahora, pasemos aquí a otro ejemplo para que veamos lo siguiente. ¿Ya? Acá nos preguntan que determinemos si es que el punto 12,4 pertenece o no pertenece a mi recta. ¿Ya? O pertenece o no pertenece a la gráfica, ¿cierto? De la función lineal. Ahora, para saber si pertenece o no pertenece, bueno, tenemos dos formas, ¿ya? Pero vamos a ver, ¿cierto? La que muestra en el libro y de ahí yo les voy a mostrar otra que sirve bastante. Dice, primero ubicamos, ¿cierto? Dos puntos que pertenezcan a la gráfica de la función y en este caso van a ser los puntos 3,1 y 6,2. Básicamente él lo que hizo fue mirar la gráfica y ver en dónde había un punto exacto. En este caso encontró el 3,1 y el 6,2, ¿ya? Y los ubicó, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Determinó el valor de m, ¿ya?
encontró el valor de la pendiente con estos dos puntos. ¿Y cómo lo hizo? Usó la fórmula. Ahora, ¿cómo usó la fórmula? Primero restó el puntito, o sea, imaginemos las coordenadas. Punto 1, 3,1. Punto 2, 6,2. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Restó la sí, el segundo menos el primero, o sea, 2 menos 1. Lo restó, ¿cierto?, en el numerador. Y en el denominador restó las de x, o sea, 6 dividido 3, o sea, perdón, 6 menos 3. Entonces, restó las x y dejó, entonces la fórmula va a ser 2 menos 1 dividido 6 menos 3. 2 menos 1 es 1, 6 menos 3 es 3. ¿Ya? No es necesario hacer esta restita acá, ¿ya? Porque de repente alguno se puede confundir. Basta solamente con tener estos números para decir 2 menos 1, 6 menos 3. ¿Ya? Y esos dos resultados se dividen y dio un tercio. Por lo tanto, significa que la función f de x que tenemos graficada acá corresponde a la función un tercio de x. Bien, ahora que ya tengo mi función, tengo que verificar si el punto corresponde o no corresponde a la gráfica. Ahora, ¿cómo se hace eso? Como el punto es 12,4, yo ya sé cuánto vale x. X vale 12 y el resultado me tiene que dar 4, ¿cierto? Porque nosotros habíamos visto más arribita, ¿cierto? Cuando teníamos una tabla de valores, que una coordenada se resulta a partir, ¿cierto?, de mi tabla, ¿cierto? Una coordenada resulta de esto, del 2, menos 4, ¿cierto? Recuerden, menos 2 menos 4, el x resulta, o sea, el f de x resulta del valor de x. Por lo tanto, si yo tengo una coordenada, es lo mismo que si yo tuviera el x y el f de x. Entonces, en este caso, el 12 va a ser el x y el 4 va a ser el f de x. Entonces, si yo el 12 lo reemplazo en mi fórmula, me tiene que dar 4, sí o sí. Si no me da 4, significa que el punto no pertenece a la gráfica. Pero como yo ya tengo mi función, que es un tercio de x, y f de x, ¿cierto?, me tiene que dar 4, yo reemplazo. Entonces yo digo, un tercio de x va a ser un tercio de 12. Entonces, yo multiplico 12 por 1, 12, divido por 3 y me da 4. Justamente me da el 4 que yo necesito. Por lo tanto, yo puedo decir que el punto 12,4 sí pertenece a la gráfica de f. Bien, y así yo puedo calcular, ¿cierto?, el problema para poder verificar. Bien, ahora, para determinar si un par ordenado x y pertenece a la gráfica de la función, se debe cumplir que f de x sea igual a y. Es que eso en realidad básicamente nosotros lo sabemos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, para verificar que 2,7 pertenece a la gráfica de f de x igual a 5y menos 3, debemos comprobar que f de 2 es igual a 7, ¿cierto? Se tiene que comprobar de que el punto y tiene que ser igual a f de 2. O sea, yo reemplazo el x en 2 y yo digo 5 por 2, 10, y 10 menos 3, 7. Por lo tanto, como se cumple, el punto pertenece. Si no se cumple, no pertenece. Bien. Y, 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 y eso. Bien. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener como contenido para luego aplicar, ¿cierto?, nuestras actividades, que son las que voy a mostrarles a continuación. Bien, vamos a irnos acá a nuestro cuaderno de ejercicios y vamos a analizar las actividades que tenemos acá en la página 62, ¿ya? En donde acá nosotros tenemos que decir y justificar en cada caso, indicando si es que las siguientes aseveraciones se pueden representar con una función lineal, ¿ya? Para ver si es que corresponde o no corresponde. Recordemos que la función lineal siempre tiene que tener de por medio un punto 0,0, ¿ya? Porque si es que no se puede generar en la vida cotidiana una situación de 0,0, vamos a ver que no vamos a generar una situación lineal, ¿ya? Como por ejemplo, la estatura de una persona con su masa corporal en kilos. O sea, una persona no puede medir 0 centímetros, ¿ya? Y su masa en kilos va a ser 0 kilos. O sea, estaríamos analizando nada, ¿ya? Entonces,
ante esos sentidos lógicos, ¿ya? Tienen que ustedes tener cuidado al momento de decidir si es que una situación puede ser vista como lineal o no. No así, por ejemplo, no sé, acá dice el número de gallinas de un gallinero con la cantidad de huevos que producen al día. ¿Puede cero gallina producir cero huevos? Claro, ¿cierto? Pues, o sea, si yo no tengo gallinas, no produzco huevos. Sirve, ¿cierto? Y si yo tengo una gallina, ¿puedo producir dos huevos? Sí. Dos gallinas, cuatro huevos. Sí, perfecto. Se puede generar una función lineal, ¿ya? O, por ejemplo, los panes que voy a cocinar con la cantidad de harina, ¿ya? Entonces se puede, ¿ya? Pero, por ejemplo, tener un lado que mida cero y su perímetro, o sea, no, ¿cierto? No, no voy a generar, ¿cierto? Una situación de linealidad al no tener un cero cero, ¿ya? Así que ahí, ojo con cuando yo tenga que determinar, ¿cierto? Una linealidad o no. Ahora, ya en la segunda parte, ya empezamos a trabajar con tablas, ¿ya? Dice, considera que la cantidad de bolsas para cubrir, o sea, perdón, de baldosas, perdón, dice, considera que la cantidad de baldosas para cubrir el piso de un casino depende del tamaño de las baldosas. O sea, es decir, que el área que cubre cada una de ellas. Dice, completa la siguiente tabla. Dice que 1600 baldosas cubren 0,25 metros cuadrados. Por lo tanto, 0,16 metros cuadrados, ¿con cuántas baldosas las voy a cubrir? Y 0,10 metros cuadrados, ¿con cuántas baldosas los voy a considerar? Entonces aquí ya nosotros tenemos que sacar una proporcionalidad para ir viendo con cuánto, ¿cierto?, voy a utilizar para cubrir un área, ¿ya? Ahora, escribe una función que relacione las variables con el problema. Ahora, la función que yo genero para poder eh, relacionar y crear la función tiene que ver no con estos números, sino que por lo que yo debo multiplicar este numerito para obtener el otro, ¿ya? De esa manera yo voy a obtener, ¿cierto? Nuestra función, ¿ya? No es que tenga que utilizar el 0,25 o el 1600, sino que tengo que ver qué número utilizo yo para multiplicar, ¿cierto? Por algo y que me dé como resultado 1600. O sea, ¿qué tuvieron que multiplicar? ¿Por cuánto multiplicaron el 116 para que le diera el valor de abajo? ¿Por cuánto multiplicaron el 110, o sea, el 0,10 para que le diera el valor de abajo? Y eso ustedes lo tienen que completar aquí como una función, ¿ya? Ahora, dice, ¿cuántas baldosas cuadradas de lado 20 centímetros se requieren para cubrir el casino? Y ahí nosotros tenemos que ver eh, más información, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que verificar también los otros datos. Em, Después aquí tenemos un poquito de monto, ¿cierto? Cada costo unitario de un tipo de baldosa que cubre 0,16 metros cuadrados. Vamos a tener que ver cuántas voy a gastar si cada una cuesta 30, ¿ya? Así que eso. Ahora, para acá, para cubrir todo el casino, ustedes saben que van a necesitar 1600 baldosas con cerámicas que cubren 0,25 metros cuadrados, ¿ya? O sea, aquí ustedes pueden multiplicar para saber cuánta área total tiene el casino, ya por si acaso, para que después puedan ver cuántas baldosas van a ocupar con baldosas de 20 centímetros. Bien, ahora, em, acá tienen que responder unas preguntitas. Dice si f es una función lineal, ¿cuál es el valor de f de cero? Eso yo creo que está más que claro. Siempre parte del origen, por lo tanto siempre va a ser cero cero. ¿Ya? Y la verdad es que no es ni siquiera necesario calcular. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con una función lineal si su pendiente es negativa? No, simplemente es negativa, ¿cierto? Simplemente la línea, ¿cierto? Va a ir de forma descendiente. ¿Ya? Ahora, veamos otro ejemplo. Acá vamos a analizar solamente ejemplos, chicos. Así que aquí vamos a tener que armarse de paciencia, analizar cada una de los ejercicios y ir determinando, ¿cierto?, su situación particular. ¿Ya? Dice, el rendimiento de un auto en carretera es de 14 kilómetros por litro, como se representa en la siguiente tabla. O sea, 14 kilómetros gasta un litro.
En 70 kilómetros gasto 5 litros. En 140 kilómetros gasto 10 litros. Ahora, identifica la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ya? ¿Cuál va a depender de la otra? Ahora, escribe una función que relaciona las variables del problema. ¿Ya? Acá nosotros tenemos que escribir, ¿cierto? ¿Qué función representa estas variables? ¿Ya? Ahora, calcula la distancia que puede recorrer un auto con la benzina que tiene disponible. O sea, si el auto tiene 11 litros, ¿cuánto podrá recorrer en kilómetros? Si el auto tiene 30 litros, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer? Y ahora, al revés. Si el auto va a recorrer 28 kilómetros, ¿cuántos litros de benzina tomará el auto para poder recorrer esos 28 kilómetros? ¿Ya? Y tenemos además otra donde yo quiero recorrer 350 kilómetros y quiero saber cuánta benzina voy a utilizar, ¿cierto? Para poder recorrer esos 350 kilómetros. Bien, ahora, si el litro de benzina cuesta 700 pesos, ¿qué costo en benzina tiene viajar 154 kilómetros? Considerando obviamente que el auto gasta 14 kilómetros por litro. Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros tenemos que calcular cuánto es el resultado. Bien, ahora, fíjense bien, algo más cercano a nosotros. Dice, ¿cuál es el costo aproximado de viajar desde Valdivia hasta Puerto Montt? Si la distancia entre estas ciudades es de 210 kilómetros, entonces eso es lo que tienen que desarrollar, ¿cierto? En este ejercicio. Bien, ahora, vamos a ver si tenemos una, dos, tres. Y la última página que van a desarrollar es que verifiquen si para la función lineal f de x igual a menos 3x se cumplen las siguientes propiedades. Y aquí vamos a tener la propiedad de mm, la segunda donde aparecía la multiplicación, para x igual a 6 y k igual a 5, o sea, aquí ya nos están diciendo cuáles son estos valores, para la función de la suma, ¿cierto? Que ya sabemos que esto sí o sí se va a cumplir, chicos. Ya esto no va a cambiar mucho. Ya, pero nosotros aquí nosotros reemplazamos y nosotros vamos a dar, ¿cierto?, los valores correspondientes. Y estas dos de acá abajito, ¿ya? Que son como nuestras nuevas propiedades, ¿ya? Y vamos a verificar si estas nuevas de acá abajo también se cumplen o no. Bien, pero estas las podemos hacer en clase, no hay problema. Recuerden que la próxima semana nosotros vamos a estar revisando solamente ejercicios, así que podemos hacerlo perfectamente. Bien, ya. Y abajito vamos a ver el último ejercicio, ¿cierto? Que vamos a analizar para esta semanita, donde dice que Marcelo analiza las cuentas de electricidad de su casa y en enero su consumo fue de 135 kWh y tuvo que pagar 16.850 y en cambio en febrero bajó su consumo a 108 kWh y tuvo que pagar 13.610. Finalmente en marzo su consumo aumentó a 150 kWh. Preguntas. Los valores correspondientes al precio por pagar y los kilowatt hora consumidos son directamente proporcionales. ¿Por qué? Bien, y tenemos que responder, ¿cierto? Si es que es directamente proporcional y por qué. Y dice, si las tarifas no cambian en el transcurso de los meses, ¿qué función modela el valor por pagar en términos de la cantidad de kilowatt hora consumidos? ¿Es una función lineal? Dice, si las tarifas no han cambiado, ¿cuánto pagaría Marcelo en su cuenta de marzo? Y después dice, si Marcelo no quiere pagar más de 15.000 pesos en su cuenta de electricidad, ¿cuántos kilowatt hora debería consumir como máximo? Y ahí nosotros, ¿cierto? Tenemos que representar, ¿cierto? Los valores que aquí aparecen para ir respondiendo las preguntas. Bien, y por esta semana, estas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Bien, obviamente cualquier duda que ustedes tengan, consulta, me pueden escribir a mi correo y yo ahí dentro de lo pronto, ¿cierto? Les estaré dando las respuestas a sus consultas. Bien, así que espero que les haya servido este video, ya esta cápsula. No, no cápsula, video.
ya para que lo puedan analizar, lo puedan ver una, dos, tres, cuatro veces, las veces que ustedes quieran, y ya nos estaremos viendo la próxima clase. Bien, así que me despido, que estén muy bien. Chao, chao.